Hebreos 4, del 14 a Hebreos 5, 10. Y leemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Señor Dios nuestro, te doy gracias por este día, gracias Señor por la iglesia de Parla. Te pido, Señor, que hoy nos ayudes a todos, a mí para no decir nada, que se aleje de tu santa palabra, Señor, y a toda la iglesia de Parla, Señor, para que estén concentrados, Señor, con el corazón dispuesto para escuchar lo que tú tienes para ellos. Te pido que me ayudes a mí, que nos perdones también por todos nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes en todo momento a hacer tu voluntad, Señor. Gracias por todo lo que nos das y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues como veis en la pantalla dice Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y si vosotros recordáis, después de que Cristo resucitara, en Lucas 24-27 vemos que Cristo se aparece a dos discípulos en el camino de Maús. Y ahí en ese versículo le dice, dice el versículo, y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Cristo le enseña a unos discípulos cuyo nombre no se menciona en la Biblia, que de él se habla en toda la Biblia, en todas las escrituras. Y esos discípulos tuvieron el gran honor de que Cristo mismo les dijera cuáles son los versículos en los que se habla de él. Pero nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo por ver a Cristo en todas las escrituras y por tratar de verlo también en el Antiguo Testamento. El último día que yo estuve aquí con vosotros terminé más o menos leyendo el primer versículo de la epístola a los Hebreos, y hoy vamos a empezar también leyendo ese versículo, porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si en todas las escrituras se habla de Cristo y a veces hay que hacer un esfuerzo para encontrarlo, en el libro de Hebreos no hay que hacer ningún esfuerzo porque esta carta está hablando constantemente de Cristo y está poniendo a Cristo o mostrando quién es Cristo a la luz de lo que se decía en el Antiguo Testamento sobre Cristo y sobre Dios en general. Es, en definitiva, la carta de los Hebreos una carta en la que se exalta constantemente a Cristo. Y hemos visto, si recordáis vosotros, que el autor de Hebreos venía a decir que Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a la ley, y hoy nos habla del sumo sacerdocio, para decirnos que Cristo es superior a todos los sumos sacerdotes
que hubo de acuerdo al orden arónico. Y como hemos visto, Cristo, que es a través de quien habla Dios en estos postreros tiempos, Cristo es la palabra de Dios. El último día vimos que la palabra de Dios es algo que nos sirve para alcanzar la salvación. Y si recordáis, en el versículo 12 del capítulo 4, un poco antes de lo que hemos empezado leyendo hoy, se decía que la palabra de Dios era más cortante que toda espada de dos filos. Y esta expresión también es símbolo de juicio. También nos dice que nosotros, nos guste o no nos guste, llegará un día en el que tendremos que estar ante Dios, en el juicio de Dios. Y hay muchas personas que pueden vivir una vida larga ignorando a Dios y pensando que Dios no existe, pero a todos ellos les llegará un momento en el que tendrán que estar delante de Dios dando cuenta de su vida. No podemos escapar de Dios. Quiero recordaros el Salmo 139, 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces, no podemos escapar de Dios. Y Dios lo que nos dice ahora es que estemos atentos a lo que Él nos dice a través de Cristo. Así que todas aquellas cosas que tienen que ver con Cristo son de gran importancia. Y lo que vamos a ver hoy también. El autor de Hebreos se dirige a los judíos, muchos de los cuales se resistían a dejar la ley para aceptar a Cristo tal y como Cristo es. Y aquí lo que les viene a decir es que Cristo es un gran sumo sacerdote. No es la primera vez que habla del sumo sacerdote. Si vais atrás al capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La idea que nos da el autor de Hebreos en este versículo se repite en lo que vamos a ver hoy. Y después, en el capítulo 3, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, el sumo sacerdote era un personaje muy importante. Y además de esos versículos, y además de lo que vamos a ver hoy sobre el sumo sacerdote, después llegaremos al capítulo 7, que también volverá a hablar del sumo sacerdocio otra vez. Por tanto, este es un asunto muy importante. Lo era para los judíos porque ellos tenían presente la ley de Moisés. Y dentro de la ley de Moisés, el sumo sacerdote era una figura clave. Realmente la expresión sumo sacerdote, como tal, no se repite muchas veces en la Biblia. Pero sumo sacerdote es el sacerdote más importante de todos aquellos que ministraban en el templo. Y el primer gran sumo sacerdote es Aarón. Aquí, en el versículo 14, vemos que dice, tenemos un gran sumo sacerdote. La palabra sumo viene a decir que si hay muchos sacerdotes, entre ellos hay uno que está por encima de esos. Y por eso lo llama sumo. Pues aquí se añade la palabra gran. Lo cual quiere decir, por encima de todos los sumos sacerdotes, todavía hay uno que es mayor. Y este solo puede ser uno, que es Cristo. Y dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo cual es cierto, porque Cristo vino del cielo, pero después ascendió otra vez al cielo. Vino del cielo cuando se encarnó, pero después traspasó el cielo otra vez. Y esto no lo dice por capricho el autor de Hebreos. Nosotros vemos que traspasó el cielo en Lucas, capítulo 24, versículo 51, dice, y aconteció que bendeciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y hubo mucha gente que lo vio, como Cristo ascendió al cielo. Y después, en el libro de los Hechos, el mismo autor, Lucas, en Hechos 1, versículo 9, nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ese es el momento en el que Cristo traspasa los cielos después de su resurrección. Y mucha gente está presente y lo ve. Y en Hechos, el versículo que viene a continuación, lo que dice es que aquellos que vieron ese momento adoraron a Dios. Adoraron a Cristo. Es decir, lo reconocen como Dios. Pero el versículo que viene todavía después, en Hechos 1:11, dice que aparecen dos varones
y esos dos varones le dicen que Cristo va a volver otra vez. Así que tenemos una gran esperanza. Cuando el autor de Hebreos dice que Cristo traspasó los cielos, los judíos que escuchan esto, en lo que piensan es en la tarea más importante que tenía que llevar a cabo el sumo sacerdote. Y la hemos leído antes, lo ha leído el pastor en Levítico 16. El sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, tenía que atravesar el lugar santo del templo para llegar al lugar santísimo. Esa era la acción o la función más importante que tenía el sumo sacerdote. Cuando Dios le dice cómo deben hacer aquel elemento físico en el cual adorarlo y les muestra cómo ha de ser el tabernáculo, lo que les dice es que el tabernáculo va a ser primero una tienda, pero va a ser una tienda rectangular que tiene dos partes. Una parte que está junto a la puerta, que es el lugar santo, en donde hay una serie de cosas, y después, atravesando el lugar santo, se llega al lugar santísimo, que es donde estaba el Arca de la Alianza, y dentro del Arca de la Alianza, el maná y las tablas de la ley y otras cosas verdaderamente sagradas e importantes para el pueblo de Israel, que tenían que ver con aquel momento en el que se constituyen como pueblo. Cuando Salomón construye el templo, reproduce ese mismo esquema, y el templo es un lugar grande que tiene dos espacios, uno junto a la puerta, que es el lugar santo, otro más adelante, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar al que solamente entraba el sumo sacerdote, y además solamente entraba una vez al año. El sumo sacerdote entraba allí con miedo y tenía que entrar con sangre, y podía ocurrir que no saliera. Pues cuando el autor del libro de Hebreos le dice a sus destinatarios, que eran las iglesias formadas por judíos, y nos lo dice también a nosotros ahora que lo leemos, que tenemos un sumo sacerdote que traspasa los cielos, lo que le está diciendo es que este gran sumo sacerdote hace algo que va mucho más allá de lo que hacía todo sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote traspasaba del lugar santo al lugar santísimo, pero solo Cristo traspasa los cielos. Y está identificando esa acción de Cristo con lo que hacían en su momento los sumos sacerdotes. Y lo que añade es que en base a esto retengamos nuestra profesión. ¿Y nuestra profesión cuál es? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Qué significa retener nuestra profesión? Pues básicamente nuestra profesión es creer que Cristo es Dios en nuestro corazón y confesarlo con la boca. ¿Os he dicho algo que conocéis? Lo que yo acabo de decir es Romanos 10:10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Retener nuestra profesión, al fin y al cabo, es creer eso, creer que Cristo es Dios y confesarlo ante los demás sin temor y sin dudar. La carta de los Hebreos se escribió en torno al año 66, 67, 68, en un momento en el que ya empezaba a haber persecuciones hacia los cristianos. En un primer momento, los cristianos venían a ser una parte del judaísmo, al menos así era entendida por los romanos. Como sabéis, el Imperio Romano era un espacio político muy grande y debajo del Imperio Romano convivían diferentes naciones o diferentes grupos étnicos con diferentes costumbres, diferentes lenguas y diferentes religiones. Muchos de esos grupos, como los judíos, estaban tolerados. Es decir, el Imperio Romano reconocía a los judíos como un pueblo con una identidad propia, con una lengua propia y con una religión propia, y toleraba el culto judío. Cuando aparecen los cristianos, para los romanos es como una secta, es decir, como una variación de lo que era primero los judíos. Y a los romanos lo mismo le dan los cristianos, siempre y cuando no pongan en cuestión el poder de Roma. Y esto lo veis en Pablo, como Pablo iba a las sinagogas, y si en las sinagogas rechazaban el Evangelio, lo que hacía es que iba a los gentiles. Pero en un primer momento todos los creyentes eran judíos. Y cristianismo y judaísmo venía a ser lo mismo. Y desde luego para alguien de fuera, pues las diferencias eran muy pequeñas o inapreciables. Pero en torno a los años, a medida que fue pasando el tiempo,
los propios judíos quisieron no ser identificados con los cristianos. Y cuando llegamos a este año, al año 65, 66, 67, 68, ya hay una diferencia clara entre lo que son judíos y lo que son cristianos. Y entonces se decretan las primeras persecuciones por parte del Imperio Romano hacia los cristianos. Y muchos comentaristas dicen que lo que hacen algunos que se llamaban cristianos, viendo que iban a ser perseguidos por ser cristianos, era volver a la sinagoga, porque eso los protegía de la persecución. Entonces, cuando el autor de Hebreos le dice a muchos judíos, retengamos nuestra profesión, lo que le está diciendo es, por una parte le está diciendo, tened ánimo, porque este es el gran Dios nuestro, Cristo, que subió al cielo, y allí está, pero además tenemos la promesa de que volverá. Por tanto, tenemos la verdad. Y si tenemos la verdad, ¿qué sentido tiene rechazarlo? Si rechazamos, si por miedo, por una persecución, nosotros negamos a Cristo, lo estamos rechazando. Y aunque ahora lo pasemos mal, algún día tendremos la salvación. Pero, sin embargo, es probable que mucha gente, viendo la persecución, no retuviera esa profesión, lo cual quiere decir que quizá nunca habían sido verdaderos cristianos. Lo cierto es que viendo esto yo me pregunto si nosotros seremos capaces de retener nuestra profesión si el tiempo de más o menos libertad en el que vivimos ahora cambiara. Vivimos en un tiempo en el que hay signos ya de que puede haber persecuciones por motivo de ciertas cosas que nosotros pensamos. La religión en los últimos 30 o 40 años se ha tratado de meter en el ámbito de lo privado, en las iglesias, en las casas, y se ha dejado a la sociedad como una entidad en la que no hay nada que deba ser creído, nada que tenga verdadero valor. Sin embargo, ahora empieza a haber leyes que poco menos que declaran como verdades absolutas cosas que son contrarias a la Biblia. Y puede ocurrir que en algún momento se le obligue a la gente a creer y a declarar como ciertas esas cosas que se aprueban por ley. ¿Qué haremos nosotros en ese momento? ¿Vamos a retener nuestra profesión o por miedo vamos a negarlas? ¿Vamos a seguir congregándonos o por miedo vamos a volver otra vez al mundo y negar que lo que dice la Biblia es cierto? No pensemos que las persecuciones son cosas del pasado. También ahora pueden ocurrir. Y quiero recordaros unos versículos que están en Lucas 8:16, en donde se dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Y esa luz somos nosotros. Esta misma parábola en el Evangelio de Mateo empieza diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Pues nosotros somos la luz del mundo si retenemos nuestra profesión también en los momentos difíciles. Y si cuando puede ocurrir algo que no nos gusta, estamos dispuestos a arriesgar todo para mostrarle al mundo la luz. Aunque ocurra que le mostremos la luz y al mundo no le guste. Pero aún así, nosotros debemos ser la luz del mundo y debemos retener nuestra profesión y debemos reconocer quién es nuestro Dios en medio de las dificultades, de la vergüenza o de la persecución. Y dice el versículo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El autor de Hebreos le estaba diciendo a los judíos que no había habido ni iba a haber otro sumo sacerdote más importante que Cristo. Y lo que le está diciendo también es que ese sumo sacerdote se puede identificar perfectamente con nosotros porque él también fue hombre. Nosotros no adoramos hombres. Nosotros adoramos un Dios que está en los cielos. Y nosotros reconocemos a Cristo como Dios. Pero al mismo tiempo también reconocemos que Cristo fue hombre.
y como hombre, Él estuvo entre nosotros. Y nosotros en los evangelios podemos verlo que tiene sed o que se cansa, o podemos verlo que es tentado. Y a eso es a lo que se está refiriendo el autor de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros tenemos debilidades. Y todos conocemos nuestras debilidades. Pero ese gran sumo sacerdote, que es Dios, también tuvo esas debilidades como las tenemos nosotros y por tanto se puede identificar con nosotros y puede compadecerse de nosotros. Porque Él fue tentado, dice aquí, según nuestra semejanza. Es decir, fue tentado siendo hombre. Y podemos verlo cuando Él inicia el ministerio, está en el desierto y después es tentado por Satanás. Y en la Biblia lo podemos ver sufriendo, lo podemos ver llorando. Podemos ver que cuando le dicen que Lázaro ha muerto, Él llora y se pone triste. Es decir, este gran sumo sacerdote que está en el cielo y que es Dios y que es por encima de cualquier otro sumo sacerdote, es un sumo sacerdote que nos entiende, que comprende nuestras debilidades, porque Él también tuvo que hacer frente a esas debilidades. Pero aquí añade una cosa que no debemos olvidar nunca, pero sin pecado. Todos nosotros tenemos pecado, pero hubo uno que no tuvo pecado. Y ese uno que no tuvo pecado, ese es Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. Él no lo tuvo, pero conoce las debilidades humanas. Estos versículos nos muestran dos cosas. Primero, que Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Pero además, lo que nos muestra es que ese sumo sacerdocio perfecto está siendo llevado a cabo por una persona que es una persona perfecta. Porque hemos leído en Levítico 16, si os habéis fijado, ese versículo empezaba diciendo que el sumo sacerdote debía hacer sacrificios por sus pecados. Eso es algo que no le ocurre a Cristo. Cristo en ningún momento tiene que hacer un sacrificio por su pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primeramente tenía que entrar purificado ritualmente. Cristo es sin pecado. Y si tenemos el sumo sacerdote perfecto, llevado a cabo por la persona perfecta, lo que nos encontramos después es algo, yo creo que extraordinario y en lo que no siempre nos fijamos mucho. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba con temor, entraba con miedo. Debía entrar purificado. Y sin embargo, ahora, después de la obra de Cristo, lo que nos dice la palabra de Dios es que cualquiera de nosotros, no solo el sumo sacerdote, se puede presentar ante la presencia de Dios confiadamente. No debemos tener miedo. Cuando leemos el trono de la gracia, esto hace referencia a la presencia misma de Dios, que es aquello que simbolizaba entrar al lugar santísimo. Porque es cierto que nada puede contener a Dios, y Salomón mismo, en el segundo libro de Reyes, cuando termina de construir el templo, hace una oración a Dios, que es una dedicación del templo, y en ella dice, sabemos que nada te puede contener a ti. Y eso es así. Dios no puede estar encerrado en un lugar pequeño, en un templo, en una casa, en ningún lugar. Dios lo ocupa todo, pero el lugar santísimo era algo que simbolizaba el lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba ante su pueblo de una manera más clara. Era un lugar especial. Y allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y entraba con temor. Nosotros
con nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo, nos podemos acercar ante la presencia de Dios confiadamente. Trono de gracia también significa o también hace referencia a la realeza de Cristo, porque Cristo es sacerdote y Cristo es también rey. Nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia. Ahora, yo me pregunto, ¿nos acercamos al trono de la gracia? ¿Qué significa esto? Acercarnos al trono de la gracia significa, en este momento, orar a Dios, presentarnos ante Dios. También en el Antiguo Testamento estaba presente esta idea. Y los salmos dicen que Dios no desecha al que se acerque a Él con corazón contrito y humillado. La situación para nosotros es la misma. Nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia y sabemos que por la obra de Cristo nuestras oraciones son oídas. Ahora, ¿nos acercamos nosotros al trono de la gracia tanto como podemos hacerlo? Si alguien de aquí se quiere acercar, ya no digo a un rey, a un gobernante para pedirle algo, tendrá que pedir audiencia o seguir un procedimiento similar, se llame como se llame, y quizá al cabo de mucho tiempo reciba esa audiencia o tenga la suerte de que ese gobernante le responda de alguna manera. Nosotros ante Dios sabemos, como creyentes, que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente y podemos acercarnos cuando nosotros queramos. La cuestión es, ¿nosotros hacemos eso? ¿Nos acercamos al trono de la gracia? ¿Nos acercamos tanto como deberíamos? Yo pienso que no, porque aquí mismo en nuestra iglesia se ve que cuando fijamos unas horas para orar como iglesia, no todo el mundo viene. Y es cierto que no siempre se puede venir, pero casi siempre estamos los mismos. Y es cierto que la oración se puede decir en casa, puedes presentarte tú solo ante Dios o con tu familia en cualquier momento. No tiene que haber un lugar especial, ni tiene por qué ser en la iglesia. Pero la oración con otros hermanos de la iglesia es fundamental, es muy importante. Y yo creo que a veces despreciamos el gran privilegio que tenemos como creyentes de acercarnos confiadamente ante Dios. Naturalmente, lo que aquí dice es solo para creyentes. Esto no es para incrédulos. Los creyentes se pueden acercar confiadamente a Dios. Los incrédulos, no. Es difícil que Dios atienda las oraciones de los incrédulos, pero la soberanía de Dios alcanza a todo el mundo y su misericordia. Todos tenemos algún motivo por el que presentarnos ante Dios. Y aquí dice, para hallar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. No hay nadie entre nosotros que no necesite pedirle algo a Dios. Y tampoco debemos olvidar que presentarnos ante Dios no debe ser un acto encaminado solo a pedirle cosas a Dios, sino que a veces tenemos que acercarnos también a darle gracias por todas las cosas que Dios nos ha dado. Para darle gracias a Dios, para alabarlo por su infinita misericordia, para alabarlo por todas las bendiciones que ha traído a nuestra vida. Porque, aunque muchas veces pensamos que nos faltan cosas, lo cierto es que si lo miramos bien, es posible que Dios haya estado sosteniéndonos durante toda nuestra vida, o en momentos muy críticos de nuestra vida, y nosotros nunca le hayamos dado gracias por ello. Si yo miro atrás en mi vida, me doy cuenta de que Dios ha estado ayudándome, o la misericordia de Dios ha alcanzado mi vida de muchas maneras, y pocas veces le he agradecido que hayan ocurrido ciertas cosas en mi vida. De momento, el mero hecho de ser salvos ya es algo importante. Démosle gracias por la salvación, porque es algo que vale más de lo que nosotros imaginamos. Lo que nos muestra el versículo 16 tiene que ver con la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cristo es el gran sumo sacerdote que ha traspasado el cielo, porque Él fue gran sumo sacerdote durante los días de su vida. Cuando llegamos al capítulo 5, sigue hablando el autor de Hebreos del sumo sacerdote. Y aquí, entre el versículo 1 y el versículo 4,
hace un pequeño resumen de cuáles eran los requisitos que se le pedían a los sumos sacerdotes de acuerdo al orden arónico, es decir, a los sumos sacerdotes humanos. Y vemos en el versículo 5 que lo primero que dice es tomado de entre los hombres. Es decir, el sumo sacerdote tiene que ser un hombre. No podía ser una mujer, pero tampoco podía ser un animal, tampoco podía ser un ángel. El sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Y vemos que dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El sumo sacerdote tenía como objeto principal ser intercesor entre los hombres y Dios. Ese era el gran cometido que tenía el sumo sacerdote. Naturalmente, para que pudiera hacer eso, el sumo sacerdote tenía que ser una persona que amara a Dios, que amara la pureza, que estuviera santificado, que buscara la santidad en su vida, que evitara cualquier tipo de contaminación de acuerdo a la ley mosaica, es decir, las contaminaciones rituales, y naturalmente que estuviera dispuesto a servir a Dios en todo momento. Por tanto, se esperaba de él que tuviera un grado de santidad especial o mayor al que tenía la mayor parte de la gente. Y lo que tenía que hacer él fundamentalmente era ofrendas por el pueblo, pero también tenía que llevar a cabo ofrendas por sí mismo, por su propio pecado. Y eso es lo que nos dice al final, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, en las cosas de Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El objetivo de las ofrendas y de los sacrificios no era llevar a cabo un ritual vacío, sino que esa fue la forma en la que Dios le mostró al pueblo de Israel que se alcanzaba el perdón. Dios le muestra que para estar puros ritualmente, para ser perdonados por Dios por sus pecados, ellos debían llevar a cabo sacrificios. Pero no olvidéis que esto era una cosa que se hacía constantemente. Un sacrificio hoy le limpiaba un pecado de ayer, pero el pecado de mañana exigía otro sacrificio posteriormente. Con Cristo esto no es así. Cristo murió una sola vez y ya no es necesario llevar a cabo ese sistema de sacrificios constante. Y el versículo siguiente nos muestra otra cualidad que debía tener el sumo sacerdote. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Naturalmente el sumo sacerdote, si al sumo sacerdote se le exigía un nivel de santidad mayor, podía ocurrir que él viera pecado entre el pueblo y se llegara a enfadar, a airarse. Pero el sumo sacerdote debía darse cuenta de que él también era un hombre débil. Y las luchas que sostenía él las sostenían también todas las personas del pueblo. Así que él debía ser paciente. Pero aquí no dice que debía ser paciente con todo el mundo, sino con los ignorantes y con los extraviados. ¿Y esto cómo se puede entender? ¿Qué es ignorancia o qué es extraviarse? El sumo sacerdote y los sacerdotes eran personas que se dedicaban a las cosas de Dios y debían conocer la ley y debían ponerla por obra. También los creyentes debían hacer eso. Sin embargo, podemos pensar que no todos le dedicaban al conocimiento de Dios que se revela en las Escrituras tanto tiempo como deberían o como podrían. Y eso podía dar lugar a que muchas personas tuvieran pecados que eran fruto de la falta de conocimiento de Dios o de un nivel de santidad no demasiado grande. El sumo sacerdote debía intentar que todos los creyentes, que todos los judíos, llevaran a aumentar ese nivel de santidad. Y esto es algo que nos vale también para nuestras iglesias. Todo creyente debe aspirar a alcanzar la santidad.
Porque de hecho, una vez que el creyente se ha convertido, se lleva a cabo en el creyente un proceso de santificación, que no es instantáneo como es la conversión. La persona se convierte en un momento, de golpe. Ahora no es creyente, ahora sí es creyente. Pero después, una vez que el creyente ha aceptado a Cristo y ha recibido la gracia de Dios y es salvo, una vez que ocurre eso, se inicia un proceso de santificación en el creyente que llega hasta el último día de su vida. Debemos aspirar a que la santidad aumente en nuestra vida. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues primero de todo necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber cómo es Dios y necesitamos conocernos también a nosotros mismos. Y todo ello se hace a través de la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo a conocer a Dios leyendo la Biblia y si memorizamos algún versículo, pues mucho mejor todavía. Aún así, cualquier creyente puede pecar y cualquier persona puede pecar todos los días, aunque ese proceso de santificación esté aumentando. Pero ¿qué ocurre si una persona peca y su pecado es público y llega otro hermano de su iglesia, otro hermano o el pastor o un grupo de hermanos y le dicen, estás en pecado? ¿Qué puede ocurrir en esa persona? ¿Cómo puede reaccionar esa persona? Pues esa persona básicamente puede reaccionar de dos maneras. Puede darse cuenta de que está pecando, puede reconocer su pecado y decidir no pecar más, o puede rechazar que está pecando y obstinarse en el pecado. Puede decir, no, yo no creo que esté pecando. O puede hacer una interpretación personal y falsa de las Escrituras para justificar su pecado. Esos pecados no son a los que se refiere este versículo. El sumo sacerdote debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también él está rodeado de debilidad. Pero esto en ningún caso nos debe hacer pensar o nos debe llevar a la idea de que tenemos que ser tolerantes con el pecado. Eso jamás. Id conmigo al libro de Números, capítulo 15. Que esta es la ley de Moisés, Números, capítulo 15. Y entre el versículo 22 y el versículo 31 nos habla de algunos pecados. Y dice el versículo 22, y cuando erréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová os ha dicho, que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fuere hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, etcétera, etcétera. Si el pecado se hace por ignorancia, Dios provee unas vías para perdonar ese pecado. Pero, ¿y si el pecado no es por ignorancia? El versículo 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. El sumo sacerdote debía ser tolerante con ciertos pecados, pero no con todos. El sumo sacerdote debía ser paciente con la ignorancia y con el extravío. Y debía darse cuenta de qué pecados se llevaban a cabo por ignorancia y por extravío, pero nunca debía ser tolerante con ciertos pecados que se llevaban a cabo con obstinación. Y esto vale también para nosotros, porque en nuestras iglesias se pueden dar casos de pecado por parte de una persona que se llame creyente. Y puede ocurrir que esa persona, cuando es confrontada por otros hermanos, decida seguir pecando. Siempre hay una manera de buscar la reconciliación.
Pero cuando alguien peca y obstinadamente sigue pecando, esa persona pues debe ser tratada de otra manera. Y a veces no es fácil. Pero en cualquier caso, esto no nos debe hacer pensar que debemos ser tolerantes con el pecado. Ni debemos justificar los pecados diciendo ha sido por ignorancia o ha sido por extravío. Si eso ocurre de verdad, debe ser un motivo para que nosotros disipemos esa ignorancia y nos debe llevar a conocer más la palabra de Dios. Hay muchos motivos por los cuales dejar de ser ignorante, y uno de ellos es precisamente para dejar de pecar. El versículo siguiente nos dice, el versículo 3, explicaba el versículo 2 y dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. O dicho de otra manera, debido a que el pecado estaba presente en la vida del pueblo de Israel, como está presente también en nuestras vidas. Mediante la ley, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios para que Dios perdonara esos pecados, de acuerdo como estaba establecido en la ley. Y eran sacrificios que se hacían por el pueblo, por el pecado del pueblo, y sacrificios que se hacían por él mismo, porque él como hombre era un hombre pecador. Y el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo cual significa que el sumo sacerdote en ningún caso podía ser una persona elegida por sí mismo o por las autoridades, sino que el sumo sacerdote era una persona elegida por Dios mismo. Y esa persona tenía que ver con Aarón, porque Aarón fue el sumo sacerdote y en la ley se estableció el orden aarónico. El orden aarónico significa que todos los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón. Todos. Al final es posible que ya no fuera así, y dudo mucho que en la historia del pueblo de Israel todos los sumos sacerdotes fueran verdaderamente designados por Dios. Pero la honra que viene del sumo sacerdocio procede primeramente de que es Dios quien elige al sumo sacerdote. Dios, no la persona a sí mismo. Y después esa honra deriva de las funciones que tiene el sumo sacerdote como intermediario entre el pueblo y Dios. La honra no tiene que ver con la persona, sino con quién ha designado a la persona y con cuáles son las funciones que tiene. Y a mí este versículo me recuerda a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que podéis leer conmigo si queréis. 1 de Timoteo está un poco más atrás de Hebreos. 1 de Timoteo 1, 12, que dice... Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Este es Pablo. Y Pablo dice que está dando gracias a Dios porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Toda persona que está en una iglesia, en un ministerio, tiene que ser una persona puesta allí por Dios. En una iglesia puede haber diferentes tipos de ministerios y algunos son ministerios muy humildes. Pero toda persona que lleva a cabo un ministerio en la iglesia debe pensar que está puesto ahí por Dios. Y de eso deriva un gran honor. Yo creo que es un gran honor servir a Dios. Y pensar que Dios te ha puesto en ese ministerio, sea cual sea, creo que es algo que en el fondo resulta emocionante. Porque Dios te ha elegido para hacer algo para Él y para su obra. Que nadie tenga por poco, cualquiera que sea el ministerio que haga, si piensa que es Dios quien lo ha puesto ahí. Y yo diría más, creo que todos debemos aspirar a que Dios nos tenga por fieles. Y que todos podamos decir, Dios me ha tenido por fiel para hacer esto, sea lo que sea.
Es cierto que en la historia de Israel hubo sumos sacerdotes que ostentaron el cargo indignamente, sin haber sido puestos por Dios. De hecho, en tiempos de los romanos, eran los propios romanos quienes designaban al sumo sacerdote. Y también puede ocurrir en nuestros días que haya muchas iglesias, incluso iglesias que tengan mucho éxito, dirigidas por personas que no son fieles y que no han sido puestas por Dios. Aún así, nosotros aspiremos a poder decir: Dios me ha tenido por fiel y me ha puesto en este ministerio. O algo tan simple como esto: Dios me ha tenido por fiel para que yo hoy simplemente comparta el Evangelio con otra persona. Pensemos en eso. Y a ver si llega el día en el que podamos decir todos: Dios me ha tenido por fiel muchas veces para hacer algo para Él, para servirle. Porque eso es un honor. Que nadie tenga en poco un pequeño trabajo, si ese trabajo es para el servicio de Dios. Y el versículo 5 nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndole sumo sacerdote. Y a partir de aquí hasta el versículo 10, lo que nos viene a decir esta parte del libro de Hebreos es que esos requisitos que previamente ha mencionado para el sumo sacerdote humano se mantienen, se cumplen en Cristo. Hay uno que no se cumple y es el que tiene que ver con el orden arónico. Porque todos los sumos sacerdotes descendían de Aarón. Hubo un cambio en los tiempos de Salomón y el sumo sacerdocio pasó de la familia de Abiatar a la familia de Sadoc, pero tanto uno como el otro descendían de Aarón. Por tanto, ese orden arónico en Cristo no se cumple. ¿Por qué? Porque Cristo no es de la tribu de Leví. Cristo es de la tribu de Judá. Pero Aarón era de la tribu de Leví y todos los sumos sacerdotes, como todos los levitas, debían ser levitas. Entonces, mucha gente puede decir, o muchos judíos a quienes iba dirigida esta carta, podrían decir: ese requisito no se cumple. Pero aquí el autor va más allá, cita varios salmos y dice: solo de Cristo se dice: tú eres mi hijo hoy, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que este es un salmo mesiánico. Y después cita el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Pues de Melquisedec hablaremos más extensamente cuando lleguemos al capítulo 7, porque el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Pero Melquisedec es alguien anterior a los levitas. Es una persona a quien Moisés reconoció como sacerdote de Dios y a quien Moisés pagó tributos o dio tributos. Y lo que se dice es: si los hijos de Leví, que son hijos de Moisés, le dan tributo a Melquisedec, significa que Melquisedec está por encima de aquellos que recibían tributo de parte del pueblo, que son los levitas. Es decir, los levitas que reciben tributo del pueblo, que reciben la ofrenda del pueblo, estos a su vez le pagan ofrenda a un sacerdote mayor, que es Melquisedec. Así que con Cristo tenemos un sumo sacerdote, pero tenemos un sumo sacerdote que es de un orden diferente al orden arónico, porque es un sacerdote para siempre. Y es un sacerdote que está por encima de todos los sumos sacerdotes que vienen de acuerdo al orden arónico, a él y a sus hijos. Ese podía ser el único motivo por el cual muchos judíos dijeran: no, este no es no puede ser un sumo sacerdote. Pero el autor se lo explica y además utiliza un salmo mesiánico para dar a entender que el sumo sacerdote es al mismo tiempo el Mesías. Igualmente, lo que nos dice es que no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que es designado por Dios. No es sumo sacerdote por voluntad suya. Y después, en el versículo 7 y el versículo 8, leemos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas
con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo trata de explicar de que el sumo sacerdote, Cristo, el gran sumo sacerdote, un sacerdote que es ya para siempre, ese sumo sacerdote no fue sumo sacerdote después, tras su muerte, sino que ya fue sumo sacerdote durante los días de su vida. Y nos trata de explicar que él en su vida cumplió con todos los requisitos de ser sumo sacerdote. Por ejemplo, interceder, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Y esto nos puede llevar a muchos pasajes de los Evangelios, pero sobre todo nos lleva al capítulo 17 del libro de Juan, que es la noche que él está orando antes de ser crucificado al día siguiente en el huerto de Getsemaní, y ahí Cristo ora de una manera intensa por sus discípulos, diciéndoles: no son del mundo, pero guárdalos del mundo. Y no solo eso, sino que ora también por sí mismo, diciendo: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Que es lo que leemos aquí: al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo cumple en los días de su vida en la tierra, como hombre, los requisitos necesarios para ser declarado sumo sacerdote. Y después aparecen unos versículos, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y aun habiendo sido perfeccionado, vino a ser eterno, autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Aquí hay unas expresiones que pueden ser malinterpretadas: temor reverente y aprender obediencia, y también ser perfeccionado. Esto puede llevar a pensar a muchas personas que Cristo no era Dios, porque si necesita aprender obediencia o si tiene que ser perfeccionado, entonces no era Dios. No debemos entenderlo así. Esto se refiere a Cristo en su naturaleza humana. Y nosotros podemos leer, por ejemplo, en Lucas, cuando Cristo era niño, que decía que iba creciendo en estatura y en sabiduría. Cristo tuvo en los días de su vida en este mundo, como un hombre, tuvo que aprender cosas, y aún siendo Dios, en su naturaleza humana, él tuvo que aprender como aprenden otros niños, y conoció cosas como conocen otros niños. En ningún caso debemos pensar que él tuvo que aprender esa obediencia, porque él mismo es Dios. Él es Dios. Y esto nos puede llevar también a Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no olvidemos nunca que Cristo es Dios. Y hay dos cosas aquí que me gustaría que le dedicarais una atención especial. Porque dice el versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de su muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos está diciendo: Cristo oró a Dios. Oró con clamor y con lágrimas. Oró porque lo podía librar de la muerte. Y pensemos cuando está en el Monte de los Olivos orando y diciéndole: Señor, Padre, que pase de mí esta copa. Pero la copa no pasa. Y Cristo añade: hágase tu voluntad y no la mía. Y yo me preguntaba cómo son nuestras oraciones. Si nuestras oraciones son así, si nuestra oración es: Señor, que se haga tu voluntad. Porque puede ocurrir que nosotros pasemos momentos difíciles de diferente tipo, o sea cual sea el tipo de dificultad que pasemos. Y que le pidamos a Dios: oh Señor, quita de mí esta enfermedad o esta situación en la que yo estoy. Yo no sé si añadimos después: pero que sea tu voluntad. Porque puede ocurrir que nosotros busquemos excusas para que nuestra oración sea: Señor, quiero que esto no pase. Señor, haz que esto no pase. Señor, yo no quiero que se haga tu voluntad. Porque básicamente es eso.
nosotros debemos orar pidiendo siempre a Dios por nuestras necesidades y por nuestros problemas, pero debemos pensar que al final se hará la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios se hace, y así va a ser, y esa voluntad no es nuestra voluntad, sigamos diciendo, bendito seas, Señor Dios nuestro. Oremos a Dios, pero recordemos siempre que la voluntad de Dios es la que se va a hacer. Y si la voluntad de Dios no es la nuestra, también se hará esa voluntad. Y sigamos siendo fieles a Dios, aunque esa voluntad, la nuestra, no se haga y se haga la de Dios. Y pensemos que la voluntad de Dios va a ser, a la larga, tal vez por algún motivo que no entendemos, mejor que nuestra propia voluntad. Y lo último que quería deciros ya, y en lo que quería que pensarais, es en este versículo que dice, el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y yo digo, ¿somos nosotros beneficiarios de la obediencia de Cristo? ¿Entendemos qué significa en nuestra vida la obediencia de Cristo? La obediencia de Cristo nos trae a nosotros la salvación. Si Cristo no hubiera sido obediente, nosotros no seríamos salvos. Naturalmente pensar eso es una cosa imposible. Pero la obediencia de Cristo nos hace a nosotros beneficiarios de la salvación. ¿Somos nosotros beneficiarios de la salvación de Cristo o hay alguien que no lo sea? Porque si lo somos, debemos ser agradecidos y darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque por tu obediencia, por lo que tú sufriste, por la cruz, yo soy salvo. Por lo que tú pasaste, yo no sufriré. Así que si somos beneficiarios de esa obediencia, debemos ser agradecidos. Pero ¿qué ocurre si no lo somos? ¿Puede ocurrir que aquí haya alguien que no lo sea? Si es así, si alguien cree que no es beneficiario de la obediencia de Cristo, es decir, que no es salvo, pues lo que tiene que pensar es que está en un problema grave y debe hacer algo urgentemente para alcanzar la salvación. Pero al mismo tiempo, nosotros, si somos salvos y sabemos que hay personas a nuestro alrededor, donde quiera que estén, que no son beneficiarias de la obediencia de Cristo, y estoy convencido de que hay mucha gente a nuestro alrededor, pues también debe animarnos a recordarles a todos ellos que están en un problema muy grave y que deben conocer a Cristo para alcanzar la salvación. Porque al final, lo más importante es tener la salvación que Cristo ofrece. Señor y Dios nuestro, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por la iglesia de Parla y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a conocer tu palabra, a ponerla en práctica y a darla a conocer a otras personas para que también alcancen la salvación. Porque no hay nada más importante, Señor, que poder decir, yo soy hijo de Dios. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén.